Bien, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con las clases y vamos a estar referenciando el tema del día que son las enzimas. Entonces, para empezar con un concepto básico, vamos a entender que las enzimas son unas moléculas, ¿sí? Ya recordando que estuvimos hablando de las moléculas, conjunto de átomos, ¿sí? Que me forman moléculas. Las enzimas son unas moléculas también, son moléculas orgánicas. Recordando que las moléculas orgánicas quiere decir que son creadas en el cuerpo. Las enzimas, como bien mencioné, son moléculas que van a actuar o que van a tener como desarrollo, como trabajo, la catálisis de las reacciones químicas. ¿Ok? Vamos a ir viendo qué significan esas palabras. Entonces aquí tenemos una estructura de una enzima, esto que ven acá. Es una enzima, ¿sí? Aquí tenemos una otra molécula que se le denomina cofactor. Y aquí tenemos una coenzima, dice. ¿Sí? Y aquí un sitio activo. Esto que ustedes ven acá es la manera más compleja en el sentido de la estructura de una enzima. Porque bien podemos tener dos cosas, una enzima y un sustrato. O podemos tener una enzima, un cofactor, una coenzima y encima un sustrato, o sea, una estructura más compleja de la enzima. Esto es una estructura compleja de enzima. O sea, tiene todo lo que tiene que tener hasta no poder más. Tiene una coenzima, tiene un cofactor. Le falta acá el sustrato. Pero solamente para explicarles que esto es una manera compleja de ver a una enzima. Una enzima puede tener varias partes, ¿sí? Yo puedo empezar desde que tenga dos partes hasta que tenga tres, cuatro partes. Bueno, a esas tres, cuatro partes le estoy denominando forma compleja de la enzima, que tienen todas sus partes. ¿Ok? Vamos. Entonces, hablamos de la estructura de la enzima. Ya sabemos que es una molécula orgánica, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre su estructura, cómo está formada la enzima. Dice que tiene un sitio activo. Tienen que saber que el sitio activo es en donde se va a unir el sustrato. ¿Y qué es lo que es el sustrato? El sustrato es cualquier molécula externa que la enzima va a actuar sobre ella. Cualquier molécula, puede ser un átomo de oxígeno, puede ser un fosfato, puede ser, etcétera, puede ser un ATP, lo que se les venga. Cualquier molécula que venga a unirse a la enzima, a unirse y a hacer catálisis, se llama sustrato. Cualquier molécula. ¿Sí? ¿Y a dónde es lo que se va a unir el sustrato? Porque la enzima es una molécula y tiene que venir el sustrato para poder unirse. El sustrato se va a unir en un lugar que se llama o se denomina sitio activo, ¿sí? Sitio activo. Entonces no olviden que el sitio activo es en donde se une el sustrato. Así de simple. ¿Ok? Luego tenemos el producto. El producto es la conclusión. ¿Qué es lo que al final se produce? ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál es la reacción? Y por ende el producto. Entonces viene el sustrato. Imagínense que este es el sustrato. Esta es la enzima. Aquí tienen el sitio activo. Dijimos que en el sitio activo el sustrato se tiene que unir ahí. Entonces va a venir el sustrato, se va a unir a la enzima y van a hacer la reacción. ¿Sí? La enzima va a catalizar eso y me va a formar productos, ¿sí? Como ven acá. Productos es la conclusión, qué es lo que se produjo a través de la reacción, ¿sí? Esos son los productos, ya el nombre dice. Entonces, como estructura, recuerden, sitio activo, lugar en donde se une el sustrato, ¿sí? Lugar en donde se une el sustrato. Bien, acá lo mismo, más
una imagen que tenemos acá, una enzima, una molécula de enzima. Generalmente son proteínas, ¿sí? O péptidos, o sea, que están conformados por aminoácidos. Bien, esta enzima que tiene acá el sitio activo, y recordemos que el sitio activo es el lugar en donde se va a unir el sustrato, ¿sí? Y acá tenemos el producto que se convirtió en sulfato, dice. Bueno, ocurrió la reacción y ahí se libera el producto, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las enzimas, de estas moléculas? Bueno, dicen, son proteínas que poseen un efecto catalizador. ¿Qué es un efecto catalizador? Un efecto catalizador es reducir una barrera de energía, y al reducir esa barrera de energía se acelera el proceso, y les explico cómo. Imagínense que ustedes tienen una molécula, X molécula. Ustedes quieren transformar esta molécula a una molécula XB. Es un ejemplo nada más. De esta molécula ustedes tienen que transformar a XB. Esta molécula puede hacer solita la reacción. O sea, ella misma puede convertirse en lo que ella quiere, ¿sí? A través de otras moléculas. Puede. Pero para hacer eso ella necesita energía, ¿sí? Y nosotros tenemos una barrera de energía imaginaria, así. Una barrera de energía, ¿sí? Imagínense, tienen que alcanzar... ¿Me escuchan? Se escucha bien, ¿verdad? Tiene que alcanzar X cantidad de energía. Este es le estoy indicando nomás como una barrera, como un muro de energía, ¿sí? Tiene que atravesar mi molécula que se quiere transformar. Acá, si es que pasa, se va a transformar en esa molécula, ¿ok? ¿Se entiende, Michel? ¿Vos lográs entender? Así. Entonces yo tengo esta molécula de acá, esta X, es una molécula cualquiera, y quiero convertir esta molécula, quiero convertir en esta molécula. Normalmente esta molécula tiene que venir y tiene que atravesar este muro. Imagínense así el muro. Pero le cuesta a la molécula, le cuesta pasar este muro, porque necesita muchas cosas, es un nivel alto de energía que necesita. Entonces el proceso es mucho más lento. ¿De que puede? Puede, pero el proceso es mucho más lento, ¿sí? Va a pasar mucho tiempo hasta que la molécula alcance este punto, ¿sí? Acá arriba, y se pueda transformar en otra molécula, en otro producto. Entonces, ahí está la acción, o sea, la estrella del tema, las enzimas. Las enzimas lo que hacen es que catalizan, es decir, aumenta la velocidad de esta reacción. En vez de que la molécula pase sola por una barrera y va a tardarse en producirse los productos o el producto, entonces la enzima ayuda a que este proceso se haga de manera más rápida. ¿Y cómo hace eso? Bueno, la enzima dice, reduce, acá arriba dice, reduce la barrera de energía. Es decir, esta barrera se reduce, ¿sí? En vez de ser alto, va a pasar a ser más bajito el muro, así. Eso es lo que hace la enzima. ¿Y qué va a pasar? Entonces la molécula puede pasar más rápidamente a hacer el producto. ¿Ok? Eso es la catálisis. Aumenta la velocidad en relación a la reducción de la barrera. O sea, cuanto más grande es la barrera, más despacio se va a hacer la reacción. Cuanto más corto es la barrera, porque menos energía voy a necesitar, más rápido va a ser la reacción. Entonces lo que hace la enzima es reducir la barrera, y por ende la reacción es más rápida. ¿Se entendió? Entonces a eso se le llama catálisis. El aumento de velocidad en las reacciones químicas, ¿sí? Eso quiere decir catálisis, y eso es lo que hace una enzima. Aumenta la velocidad de reacción. En vez de que tarde 2, 3 horas, un día en formarse un producto,
La enzima viene y te hace en 2-3 minutos. Un ejemplo nada más les digo. ¿Sí? Entonces aumenta la velocidad, hace más rápido que pase eso. Esa es la acción de una enzima. Bien, luego tenemos que las enzimas influyen en la velocidad de reacción, como vimos, ¿sí? Porque baja o reduce la barrera energética, como les expliqué. Actúan en pequeñas cantidades, sí, por supuesto, las enzimas tienen que estar reguladas también, porque imagínense si las reacciones empiezan a producirse constantemente, eso por supuesto va a derivar en una patología, o viceversa. Si no existen reacciones enzimáticas, entonces el cuerpo, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a tardar más en realizar las reacciones químicas y también, por supuesto, va a terminar siendo una patología. Entonces las enzimas tienen que estar reguladas, ni tan mucho ni tan poco. ¿Ok? Luego dice que forman complejo reversible con el sustrato. Complejo reversible, ¿qué quiere decir? Bueno, tenemos la enzima, se une al sustrato. ¿Sí? Ese complejo enzima-sustrato juntos, cuando se unen estos dos, es reversible, quiere decir. ¿Qué quiere decir reversible? Que ambos se pueden volver a separar. Eso quiere decir reversible. ¿Ok? Que ambas moléculas pueden volver a separarse, tanto la enzima del sustrato. Entonces, luego tenemos que no se consumen en la reacción. No se consumen en la reacción quiere decir que al final de la reacción química, la enzima va a continuar siendo una enzima y el sustrato va a continuar siendo un sustrato, pero se va a convertir a producto. Lo que quiere decir de que no se consume en la reacción, las enzimas no se consumen en la reacción, de que la enzima al final de la reacción química puede hacer otras actividades, otras reacciones químicas. Es decir, su estructura no va a cambiar, va a seguir siendo una enzima, no se va a descomponer, ¿ok? Entonces todas las reacciones químicas, al final la enzima va a terminar siendo enzima nuevamente. Entonces dice que puede actuar una y otra vez. Muestran especificidad, perdón, por el sustrato. ¿Sí? La especificidad quiere decir que es específico o que es afín, tiene mucha afinidad a un sustrato. ¿Qué quiere decir eso? Que las enzimas, la mayoría de las enzimas tienen afinidad. Es decir, que no todas las enzimas se van por cualquier sustrato, ¿ok? No es que cualquier sustrato viene a la enzima para realizar la reacción química, sino que la enzima sabe con quién tiene que unirse. Eso significa especificidad. La enzima sabe con quién tiene que realizarse su reacción química, con quién tiene que actuar. Eso quiere decir especificidad. Es específico. La enzima sabe con quién tiene que realizar su reacción química. ¿Ok? Y dice que su producción está directamente controlada por los genes. Es decir, que las la información para la creación de enzimas está dentro de los genes. ¿Sí? Como vimos en la clase de ácidos nucleicos, vimos que dentro de los ácidos nucleicos está la información de que de la creación de proteínas. ¿Y qué son las enzimas? Son proteínas, ¿ven? Entonces, para que esta proteína se convierta en una enzima, entonces esa información está controlada dentro del gen. ¿Ok? Funciones de la enzima, sí. ¿Cuáles son algunas funciones? Bueno, que favorece la digestión y la absorción de los nutrientes, ¿sí? Imagínense nada más, ustedes tienen que llevar sentido común. Ya hablamos de que las enzimas que hacen catalizan. Es decir, van a agarrar algún nutriente, van a descomponer y se van a formar productos para que puedan ser absorbidos. Así va constantemente. De eliminar el dióxido de carbono de los pulmones, por supuesto.
mejora la capacidad mental, ¿sí? Favorece la fertilidad, ¿sí? En las mujeres, ayuda a la respiración, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Tiene un efecto antiinflamatorio. Esto, por ejemplo, se puede ver entonces o se puede decir que tiene un efecto antiinflamatorio cuando hablamos, por ejemplo, de medicamentos. Medicamentos que contienen una actividad enzimática, entonces conteniendo un efecto antiinflamatorio. Si reduce el daño ocasionado por toxinas. Toxina se refiere a cualquier toxina que viene por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de carbono, cualquier otra toxina aparte de gases. ¿Sí? Amortizan el sistema inmunitario o inmunológico. Amortizan quiere decir que regula, ¿sí?, el sistema inmunitario, cómo actúan los glóbulos blancos en la protección de cada persona. ¿Sí? O sea que las enzimas, en pocas palabras, tienen varias funciones de regulación, ¿sí? Regulan. Acá regula la digestión, favorece la digestión, puede eliminar el dióxido de carbono, ¿sí? Mejorar la capacidad mental, ayudar a la respiración, etcétera, ¿sí? Entonces las enzimas tienen diversas funciones, ¿ok? Bien, la formación del complejo enzima-sustrato. El complejo enzima-sustrato, sí, vamos de a poco. La enzima más el sustrato, ¿qué es? Es un complejo. Es a ese complejo, a la unión de la enzima y el sustrato, se le llama complejo enzima-sustrato. Bien, algo que tienen que saber es que este complejo también tiene otro nombre y ese nombre es el estado de transición. El estado de transición es lo mismo que decir complejo enzima sustrato. ¿Y qué es lo que era el complejo enzima sustrato? Bueno, es cuando la enzima se unió al sustrato. ¿Ok? Vamos de aparte. Ustedes tienen la enzima, tienen el sustrato. Este periodo, este proceso todavía no forma nada. Pero cuando se une el sustrato con la enzima, este complejo se llama enzima sustrato o estado de transición. ¿Por qué estado de transición? ¿Qué es un estado de transición? Es porque va a cambiar algo. Tienen que saber que el sustrato se va a transformar en producto, ¿sí? Entonces por eso se llama estado de transición, porque es el proceso por donde va a cambiarse del sustrato a ser producto, ¿sí? Se va a transformar el sustrato. ¿Ok? Entonces, este proceso se llama estado de transición o complejo enzima-sustrato. ¿Ok? No se olviden. El sustrato se enlaza, por supuesto, en el sitio activo. No se olviden, sitio activo en donde se unía el sustrato. Y esto que ven acá, esta hendidura, probablemente va a ser el sitio activo porque en este lugar es donde tiene que venir a unirse el sustrato. Y ese es el lugar que se llama sitio activo de la enzima. Sí, dice que el sitio activo es una hendidura que está formada por grupos de varias secuencias de aminoácidos. Bien. La especificidad catalítica depende en parte de la especificidad de la unión enzima-sustrato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la catálisis, la reacción, va a depender de si hay o no hay ese sustrato, porque recuerden que la enzima es específica. ¿Sí? La enzima sabe con quién tiene que hacer su reacción y con quién no. Entonces es específica, solamente con algunos hace su reacción química. ¿Ok? Entonces es directamente proporcional la reacción a la unión enzima-sustrato. Claro, porque si no hay sustrato, entonces la enzima no va a realizar ninguna reacción química. Y por tanto, también se va a ver afectada la reacción catalítica. No hay sustrato, no hay reacción.
hay mucho sustrato, va a haber mucha reacción. Aquí como pueden ver, entonces tenemos la enzima, tenemos acá el sitio activo, ahí el sustrato. ¿Sí? El sustrato se va a unir a la enzima y este complejo es el que se denomina complejo enzima-sustrato. ¿Ok? Complejo enzima-sustrato o estado de transición. Este es el punto en donde se denomina estado de transición. Y finalmente, después de la reacción química, se liberan los productos. ¿Ven? Pasó de ser un sustrato y ahora son dos productos. Se liberan dos productos. ¿Sí? El sustrato se transformó en otros dos productos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre la inhibición enzimática. Bien, tienen que saber que las enzimas tienen que estar también reguladas, como les dije. No tienen que constantemente hacer su actividad, porque mucha actividad enzimática puede ser perjudicial, ¿ok? Y lo contrario también, nunca olviden lo contrario, que también poca actividad enzimática podría ser también perjudicial. Entonces vamos a hablar ahora sobre la regulación enzimática. ¿Cómo vamos a regular? ¿Cómo se regula fisiológicamente las enzimas? Vamos a ver. Tenemos unos factores que modifican la actividad enzimática. ¿Sí? ¿Cuáles son estos factores? Tenemos el pH, ¿sí? La concentración de hidrógeno en el cuerpo, pH, y la temperatura. ¿Sí? Estos dos son los que afectan o modifican la actividad enzimática. En otras palabras, un pH muy ácido o muy básico, eso puede alterar el funcionamiento de mi enzima, de las enzimas. ¿Entienden? Ustedes saben que el pH debe estar más o menos entre el medio. Ahora, si tenemos una acidosis, es decir, el pH se mueve hacia ácido, eso va a modificar también la actividad de la enzima y por supuesto va a ser perjudicial para nosotros. En otras palabras y más sencillas, lo que tienen que saber de acá es que estos son los efectos que manipulan o modifican la actividad de la enzima. La temperatura, ustedes ya tienen que saber. Bueno, mucha temperatura, poca temperatura, eso va a afectar a la funcionalidad de la enzima. Eso es lo que tienen que saber. ¿Sí? Mucha temperatura, poca temperatura, temperatura media, todo eso modifica la actividad de la enzima. Ahora el pH, un pH ácido, un pH básico o un pH neutro, también afecta la actividad de la enzima. ¿Ok? Luego tenemos los inhibidores. Por supuesto, ¿un inhibidor qué es? Ustedes deben saber que un inhibidor por concepto es algo que prohíbe su proceso, ¿ok? Inhibe, prohíbe, le da un paro al proceso de algo, ¿ok? Entonces, tenemos dos tipos de inhibición. Una inhibición de manera reversible, quiere decir que se inhibe la enzima, pero esa inhibición puede ser reversible, o sea, puede salir y la enzima puede continuar con su trabajo. Ahora, si la inhibición es de forma irreversible, quiere decir que esa enzima nunca más va a funcionar. ¿Ok? Porque ustedes, estamos hablando ahora de inhibición, que para su reacción, su desarrollo, su trabajo. Para el trabajo de la enzima. Un inhibidor es aquel que para el trabajo de la enzima. Ahora, si es un inhibidor irreversible, irreversible quiere decir que no se puede sacar más. Va a estar ahí para siempre. En otras palabras, esa enzima ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el inhibidor siempre va a estar unida a la enzima y la enzima no, o sea, va a detectar de que no tiene que trabajar y mientras ese inhibidor no sale, la enzima va a quedar en estado inactivo. ¿Sí? Ahora, si es un inhibidor reversible, eso quiere decir que viene, la enzima está trabajando, viene un inhibidor reversible, se une y ahí la enzima para su acción, para su actividad. ¿Sí? Cuando para su actividad, ahí la enzima vuelve a liberar ese inhibidor porque es reversible, el inhibidor puede salir y al salir el inhibidor
la enzima continúa con su trabajo tranquilamente hasta que vuelva otra vez a inhibirse, ¿sí? Y así es como se regula, ¿sí? Así es como se regula la funcionalidad o el funcionamiento de las reacciones químicas a nivel enzimático. Y que venga un inhibidor y que diga, bueno, basta. Después que salga el inhibidor y bueno, que diga, continúa nomás con tu trabajo. Bien, en los tipos de inhibidores reversibles tenemos dos. Tenemos a los inhibidores competitivos y a los inhibidores no competitivos. Y vamos a ver qué es lo que significa esto. Inhibidor competitivo, no competitivo. Bueno, empezamos por acá. Entonces el inhibidor es el efecto de disminuir la actividad enzimática. Acá y en los libros así suele aparecer muy, digamos, muy romántico que dice hacer disminuir la actividad enzimática. Ustedes directamente tienen que saber y relacionar que un inhibidor es un desactivador de la enzima. Sí, disminuye su actividad, pero esto en bioquímica quiere decir, o en fisiología mejor dicho, esto quiere decir que ya no funciona. ¿Sí? Porque nosotros manejamos dos términos, ¿funciona o no funciona? No es si aumenta o baja o no. Si baja es porque no funciona. ¿Ok? Entonces acá dice, disminuye la actividad enzimática. Eso para mí tiene que automáticamente decirme de que la enzima dejó de funcionar. ¿Ok? Entonces cuando leen que dice, tiene un efecto de hacer disminuir la actividad enzimática, esto directamente significa de que la enzima ya no funciona. ¿Ok? ¿Por qué? Se pueden preguntar. Y bueno, porque imagínense, sentido común, la enzima que hacía aumentar la velocidad de reacción. Ahora, imagínense, disminuye su actividad. Disminuye. Entonces, ¿para qué sirve? Para nada ya no sirve la enzima. ¿Me entienden? Ya no sirve la enzima. ¿Para qué me va a servir la enzima? Entonces decimos nosotros que la enzima está desactivada, inhibida. ¿Ok? Entonces el inhibidor desactiva a la enzima. ¿Sí? Y dice que la desactiva a través de interacciones, ¿sí? A través de unión, quiere decir, o en el centro activo, sitio activo, centro activo, acuérdense, o centros específicos que se llaman centros alostéricos. ¿Sí? Y vamos a ver enseguida. Bien, aquí tienen ustedes. Tenemos a la enzima y tenemos al sitio activo y al sustrato. Esta es una reacción normal, ¿sí? Se unen estado de transición o complejo enzima-sustrato y se liberan los productos, ¿sí? Una reacción normal. Ahora vamos a hablar de inhibidores. Aquí tienen un inhibidor competitivo. Recuerden, los inhibidores reversibles, es decir, los que pueden salir otra vez de la enzima, se clasifican en inhibidores competitivos y no competitivos. ¿Qué pasa? Ya que los inhibidores competitivos compiten por el lugar del sustrato, ¿sí? Entonces, acá está el sustrato y acá está la enzima. Viene un inhibidor, viene una molécula y se pone en el lugar del sustrato. En otras palabras, el sustrato no va a poder unirse a la enzima. Entonces, está inhibiendo la reacción química. Porque si no viene el sustrato a unirse, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. No va a haber reacción química. ¿Sí? No va a ocurrir esto que vemos acá. Porque el sustrato tiene que venir en el sitio activo, tiene que formarse el complejo enzima-sustrato o estado de transición y liberarse los productos. ¿Y acá qué pasó? Que vino un inhibidor, vino una molécula y se unió en el sitio activo. Agarró el lugar del sustrato. Entonces ahora el sustrato ya no se va a poder unir a la enzima. En otras palabras, no va a haber reacción química. O sea, la enzima está inhibida. Y este inhibidor se llama competitivo. ¿Por qué? Porque compite por el espacio del sustrato, que es el sitio activo. Mientras que el inhibidor no competitivo, ¿sí? Mientras que, imagínense de la siguiente manera. Si el inhibidor competitivo
se une en el lugar del sustrato, el inhibidor no competitivo se va a unir en otro lugar. Ese otro lugar se llama sitio alostérico, ¿sí? Cualquier lugar que no sea el sitio activo. Ahora, como pueden ver acá, viene un inhibidor no competitivo, es decir, no se va a unir en el sitio activo, sino que en otro lugar de la enzima, que se llama sitio alostérico. Se une a la enzima y ¿qué pasa? El sustrato logra anclarse o unirse a la enzima, sin embargo, no va a poder hacer su función, no va a haber reacción química. ¿Por qué? Porque hay un inhibidor aquí que se unió a la enzima y que le está diciendo a la enzima, no, no es hora de trabajar. Quédate quieto y entonces la enzima no hace nada. ¿Cuándo va a volver a su acción normal? Cuando este inhibidor salga otra vez, se desprenda de la enzima. Ahí recién la enzima va a continuar con su reacción. Pero mientras este inhibidor no competitivo esté anclada o unida a la enzima, no va a haber reacción química. ¿Sí? Ahí les dice, el sustrato puede unirse, pero la reacción está bloqueada. ¿Por qué? Porque hay un inhibidor. En este caso es un inhibidor no competitivo. ¿Por qué? Porque no ocupa el espacio del sustrato. Entonces no compite con el sustrato. Bien, ejemplos de inhibidores irreversibles. Normalmente o generalmente los inhibidores irreversibles son por culpa de factores externos. ¿A qué me refiero con factores externos? Por ejemplo, cuando se inhala metales pesados a través del humo, envenenamiento por plomo, dice acá, ¿sí? Ligandos de metales, por ejemplo, cuando el hierro hémico se une, ustedes tienen el grupo prostético de la hemoglobina. Yo creo que va a ser mucho para decirles ahora, pero nada más a modo de ejemplo, tienen ustedes el grupo prostético de la hemoglobina y tienen que saber que el hierro tiene que estar en estado ferroso para poder anclarse a un oxígeno. Y si está en estado férrico, o sea, Fe3, el oxígeno no se va a poder unir. O sea, hay una complicación de inhibidor irreversible por parte de las enzimas. Muchas enzimas no están pudiendo actuar de manera irreversible. ¿Por qué? Porque hay moléculas, hay factores que impiden su funcionamiento. ¿Sí? Y tienen que recordar que los inhibidores irreversibles ya no van a salir de las enzimas. O sea, las enzimas se van a quedar paradas hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Porque los inhibidores no se van a desprender de la enzima. Por supuesto, eso va a terminar siendo una patología. Bien, la inhibición de las reacciones de las enzimas es importante porque controla y regula, ¿sí? Controla los mecanismos y los sistemas biológicos y regula el metabolismo. Así como vinimos diciendo, que tiene que haber inhibidores para regular la actividad enzimática. Si hay un inhibidor, entonces la enzima no va a trabajar, porque les dije en un principio que la enzima no tiene que estar ni en mucha cantidad, ni en poca cantidad, ni tampoco haciendo reacciones químicas, tan muchas reacciones químicas, ni tan pocas reacciones químicas. Tiene que haber una regularidad, tiene que haber un punto medio, ¿sí? Un equilibrio tiene que haber. Entonces, para eso están los inhibidores reversibles. Para controlar, para regular, ¿sí? También hay medicamentos que actúan inhibiendo las enzimas, ¿sí? Entonces es un medicamento para regular. ¿Por qué? Porque el medicamento está actuando como un inhibidor de enzimas. Se está regulando, digamos, si es que hay alguna falla en cuanto a las enzimas. ¿Ok? Bien, vamos con nomenclatura de las enzimas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se le pone el nombre a las enzimas?
Bien, las enzimas van de acuerdo a lo siguiente. El nombre de las enzimas primero tiene que tener algún sustrato preferente. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el ATP. Lástima que no están ahora con nosotros, así hubiéramos dado otros ejemplos que sepan, pero me viene ahora un ATP. ¿Sí? Entonces el ATP es en este caso vamos a decir que es un sustrato. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le voy a llamar a mi enzima que tiene que catalizar al ATP? Bueno, les voy a poner un nombre, ATP también. ¿Sí? ATP, porque acá me dice el sustrato preferente, ¿cuál sustrato la enzima prefiere? Si es un ATP, si es un alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Hay muchas maneras de nombrar. ¿Por qué? Porque generalmente la enzima lleva el mismo nombre que su sustrato. ¿Sí? Generalmente lleva el mismo nombre que su sustrato. Así como se llama su sustrato, una molécula X, entonces la enzima también va a tener el mismo nombre. Pero se le agregan dos cosas. El tipo de reacción que realiza y la terminación asa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si teníamos ATP como sustrato, ¿cómo se va a llamar mi enzima? ATPasa. Así se va a llamar mi enzima. Ustedes cuando leen en el libro o cualquier otro lugar y ven la terminación asa, nunca se olviden de que están hablando de una enzima. Van a ver hidrolasa, transferasa, ATPasa, deshidrogenasa. Cuando ven la terminación asa, es porque se está hablando de una enzima. Y esta es la clasificación grande de las enzimas, según el tipo de reacción que hacen. Tenemos 6 en total, ¿sí? 6 en total y la numeración es siempre la misma, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con numeración? Que la óxido reductasa es 1, la transferasa es 2, la hidrolasa es 3, liasa 4, isomerasa 5 y las ligasas son 6. ¿Sí? Siempre van a ser ese número. Por ejemplo, si le sale por ahí, son enzimas de tipo 5. Entonces yo ya tengo que saber que es una isomerasa. El orden es exactamente este y no cambia. El número también. Si te dice es una enzima de tipo 3, yo tengo que saber que se está hablando de una hidrolasa. Esta es una clasificación a grandes rasgos de las enzimas. No es que yo solamente voy a encontrar estas enzimas, no. Dentro de estas enzimas hay muchísimas enzimas que hacen esta reacción. Acá lo que clasificamos es la acción que realizan las enzimas. Y por ejemplo, dice óxido reductasas. Estas enzimas tienen reacción de transferir electrones, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentre o cuando estudie más adelante y encuentre que dice, entonces esta enzima provoca una reacción y transfiere 2 electrones al sustrato. Ah, tienen que recordar. Está hablando de una óxido de reductasa. ¿Ok? Y así con las demás. Una transferasa. Bueno, el nombre ya me dice, algo va a transferir. Bueno, hace transferencia de un grupo de átomos desde una molécula a otra. Es decir, agarra una molécula agarra un grupo de átomos de una molécula y se va y le lleva a otra molécula. O sea, hace una transferencia. Y esa enzima que hace eso es una transferasa. Y así van. Las hidrolasas. Hidro viene de qué? De agua, de agua, de agua, de agua. Vamos a ver qué me dice el concepto. Dice que rompe los enlaces de participación de agua. ¿Sí? O sea, hace hidrólisis. ¿Qué era hidrólisis? Ruptura de enlaces de agua. ¿Sí? Van relacionando.
Liasas, dice. Las liasas, ¿qué son las liasas? Rompen enlaces mediante mecanismos distintos a la hidrólisis. O sea, hace lo mismo que la hidrolasa, pero sin usar agua. Eso nomás me dice. Lo mismo, es decir, rompe enlaces, pero ¿cuál es la diferencia entre liasa e hidrolasa? Es que la hidro de agua rompe enlaces con agua, hidrólisis se llama eso, mientras que las liasas también rompen enlaces, pero sin que el agua esté participando. O sea, cualquier otro enlace que no haya agua, porque de eso se ocupa la hidrolasa. La isomerasa es la interconversión de un isómero en otro. ¿Qué es un isómero? Es una molécula que se parece a otro, ¿sí? Que tiene similitud. Eso quiere decir iso, de igual, semejante. ¿Ok? Y las ligasas, por último, las ligasas forman enlaces con aporte de energía, generalmente ATP. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen las ligasas? En vez de romper enlaces como hacen las hidrolasas y las ligasas forman enlaces utilizando ATP. ¿Y qué es lo que es ATP? Es una molécula trifosfatada, es decir, tiene 3 grupos fosfato y sirve como una molécula de energía. Más adelante seguramente van a ver si es que no recuerdan que es un ATP. Es una molécula que provee energía. Y acá me dice que forma enlaces utilizando ATP. Mientras que las demás, como la hidrolasa y la liasa, rompen en los enlaces. Rompen enlaces. ¿Ok? Y estas son algunas enfermedades, ¿sí? Algunas enfermedades que tienen como característica el mal funcionamiento, la falta de enzimas o la poca o la cantidad extrema de enzimas. ¿Sí? Cualquiera de estos que acabo de citar puede generar una patología, porque les recuerdo que todo nuestro cuerpo debe estar en equilibrio. No debe haber ni mucho ni muy poco, y la reacción no debe ser extrema ni tampoco mínima. Tiene que haber un equilibrio, porque si algo ocurre en algo de esos dos, si pasa a ser una actividad extrema, entonces va a formar una patología, se va a generar una enfermedad. ¿Sí? Y aquí tienen tipos de enfermedades, una clasificación de enfermedades que se pueden originar por la falla de alguna enzima. Y recuerden, falla me refiero a que funciona mal o directamente no funciona o esa enzima no existe en el cuerpo. Falta desarrollar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, va a ser una enfermedad hereditaria, una enfermedad congénita. ¿Por qué? Porque hay falla en la génesis de las proteínas. Entonces, no hay enzimas, no hay información. O sea, hay un fallo a nivel genético. Eso nada más a modo de comentario. Bueno, y eso es todo por la clase de hoy. Si tienen una consulta, pueden escribir por el privado. Muchas gracias.